preferido. Hola Pablo, muy Hola, amigo, buenas. buen día. ¿Qué haces, Guille? ¿Cómo te Qué va? lindo. Bien, bien, muy contento, muy honrado me siento. Gracias. Igual. Muy contento, Guille, y agradecido por tu invitación y porque podamos hablar de esto, seguir contándole al mundo lo lindo que es lo que hacemos. Y nada, disfrutar de este encuentro. Y gracias por la invitación. Me encanta. Gracias. Exacto, exacto. Bueno, un placer. Gracias a vos nuevamente. Eh, si bien el título que yo le puse es El bienestar existente, Mm, iremos viendo qué sale de esto, ¿no? Entre las preguntas que vaya mandando la gente y lo que se vaya abriendo, pero el rumbo de la charla es el bienestar. Yo estoy haciendo una serie de videos en la que me propuso hablar del bienestar de distintas maneras, ¿no? Porque es tan profundo, personal, dinámico el bienestar y como me gusta transmitirlo. Y bueno, a ver, voy a hablar de distintas perspectivas. Siempre sin duda que mi impronta es la bioexistencia consciente, ¿no? Eh, un poquito el caminito que planteas en el séptimo libro. mm, ¿Cómo puedo ir leyéndome? Para empezar, el autoconocimiento es la herramienta fundamental para el mm. bienestar. Entonces, ¿cómo puedo ir autoconociéndome? ¿Cómo puedo desde mi cuerpo o desde mi realidad, primero, ¿no? Eso que no me gusta, desde mi cuerpo, eso que siento en el cuerpo, que lo cristalicé en mi cuerpo, ¿no? ¿Cómo a través de la mente, que por ahí voy aplicando herramientas, pero llego a un tope, ¿no? Un tope mental que solo lo puedo cambiar, desde mi perspectiva, a partir de trabajar en ese pasado que ya no es tan tangible, ¿no? Por ahí no es el pasado contemporáneo, es ese pasado del alma, ese pasado de mis ancestros y lo que hay detrás de eso, que ya se pone bastante difícil de transmitir, ¿no? Pero que vos sos un especialista en eso y por eso me pareció espectacular poder hablar esto con vos, ir desarrollándolo, ¿no? Sí, el bienestar, primero, ¿no? Tendríamos que acordar qué es esto de bienestar, ¿no? Redefinirlo, ¿A ¿no? qué llamamos estar bien? Y uno se da cuenta que estar bien parece un lugar don- donde hay que estar, porque la palabra te lo dice, parece que es un sitio para quedarse, y sin embargo, la bioexistencia consciente muestra que estar bien es estar yendo rumbo a algo. Hay un movimiento, más que un estar, hay un andar que provoca ese bienestar. Uno está bien mientras anda, mientras está yendo rumbo a, porque la naturaleza está bien y a su vez no está moviéndose, nunca está quieta, está yendo, ¿no? Exacto, sí. El bienestar hay que resignificarlo, porque las personas pueden llegar a interpretar que es un lugar a donde llegar, a donde quedarse, a donde permanecer, y no, como la bioexistencia se basa y trata de replicar lo mejor posible el patrón natural, una de las cosas que aprendimos es a que nada está quieto, todo continúa evolucionando. Nosotros vemos como la foto presente de una evolución, entonces nos parece que la planta desde que nacemos hasta que morimos la especie es igual y vemos igual las rosas que había en la época de mi abuela que las mías, es verdad, pero porque el periodo de tiempo que estamos observando es muy corto. Cuando nosotros nos extendemos nos vamos a dar cuenta que teníamos otra piel, teníamos pelos, se pone muy ventoso porque acá está por venir una tormenta y me encantan las tormentas. Hace un Me... ratito pasó por acá ese Ah, frente, mirá qué ese lindo. cambio de masa. Eh, bueno, cualquier cosa me corro o me meto adentro, no pasa nada, pero me encanta estar acá. Si sale mucho viento, vos avisame si se escucha viento. Dale, yo Eh, lo hizo. pero la naturaleza nunca paró, es decir, somos seres que estamos evolucionando 24/7, los 365 días del año, pero una microevolución que no se nota.
pero sin duda que ocurre todo el tiempo, porque si no, todavía estaríamos en el estado de pez, o en el estado acuoso, o ese tipo de cosas, y sin embargo evolucionamos, desarrollamos el tallo cerebral, ¿no? El cerebelo, la sustancia blanca, la corteza cerebral, y vos te das cuenta que el ser humano tiene un estado evolutivo diferente de otros bichos que lo anteceden, y ahí empezás a decir, entonces esto, ¿por qué voy a pensar que paró? Seguro que la evolución continúa, ¿no? Las adaptaciones de todos los bichos continúan, los cambios continúan, entonces el estar bien, tengo que aceptar que tiene que ser mientras me muevo, mientras acompaño esto que está acá, porque si yo pretendo quedarme, estar, me desacoplo de esto, es como me bajo del tren de la evolución, y yo, Claro, si para estar bien, según la bioexistencia, tengo que acompañar a esa evolución, entonces lo que tengo que ver ahora es cómo tengo que hacer los deberes para acompañar esa evolución, porque la evolución es, pero en la evolución hay bichos que quedaron en el camino porque fueron por sentidos antibiológicos, digamos. No sé, por ahí los anfibios que no desarrollaron a tiempo una piel para estar fuera del agua murieron. Bueno, no hay, de esos no hay más. ¿Ok? No, nos cuesta. Sé que el Homo sapiens intervino mucho en un montón de especies y las aniquiló por esta ley del más fuerte y todo, pero además de eso, por la propia evolución, muchas especies dejaron de estar, sea por el meteorito y uno de los meteoritos y se terminaron los dinosaurios o por lo que sea, pero el bicho que pudo adaptarse, no sé, la cucaracha, unas especies de ratones, unos reptiles, todos continuaron porque se adaptaron. Nosotros, mientras nos adaptamos, podemos continuar ese viaje biológico. De modo que uno va a notar un bienestar en la vida cuando por fin logra entender cómo funciona esto, qué quiere de mí la naturaleza, ¿no? ¿Cómo tengo que hacer para acoplarme a eso? Para sentir ese bien que es la aprobación de la evolución. Bueno, y eso es lo que propuso la bioexistencia, lo que propuse en el séptimo libro, como decís vos, que lo nombraste, que lo tengo por acá, y es que en todo lo que hacemos hay un sentido biológico y un sentido antibiológico. Y que siempre la naturaleza está tratando de corregir el sentido antibiológico. Y para corregir el sentido antibiológico, crea síntomas. Los síntomas son eso que la humanidad llama, bueno, un problema físico, o las trabas, o lo que no puedo lograr en la vida. eh, y, y nosotros teniendo la autofortuna de haber interpretado cómo funciona la lógica, no solo biológica de un síntoma, sino la lógica evolutiva, y qué había atrás de eso, más allá de lo evolutivo, pudimos establecer el camino probiológico, digamos, las normas para ir en el sentido de la naturaleza. Y eso dio origen a esto que hacemos, que se llama bioexistencia, y que uno dice, pero ¿cómo hago para hacer todo eso? Y es mucho más fácil de lo que parece. Lo que pasa es que hay que entender el juego. Digo, si vos jugás al ajedrez, primero algunos partidos no vas a saber cómo es hasta que entendés las reglas. Si vos, no sé, jugás al tenis o jugás a un deporte que nunca jugaste, primero vas a entender las reglas y te vas a dar unos golpes en los partidos. Pero después, sí, totalmente. cuando entiendas las reglas, depende de vos y de cuánto quieras jugar y cuánto le dediques y todo eso. Entonces, es eso. Y el aplicarlo, ¿no? El aplicarlo y viste que desde la educación o el estudio del aprendizaje se habla de que uno aprende como un 70%. Si escucho solamente aprendo un 10%, como para ponerles números, ¿no? Es en más o en menos. Si escucho y veo, aprendo un 30, hagamos de cuenta. Pero cuando yo enseño algo, aprendo un 70, un 80%. Sí, Entonces, el mensaje ahí es cuando lo aplico, cuando lo paso por mí, porque para enseñarlo lo tengo que digerir, ¿no? Cuando lo exacto. llevo a la acción es cuando más aprendo. Y hace un ratito, bueno, empecé el vivo diciendo esto de que es dinámico, ¿no? Y vos nombrabas la naturaleza, lo dinámica que es, cómo se va adaptando y cómo podemos observarla y sacar aprendizaje de eso, ¿no? El viento me hizo acordar mucho a la Patagonia. La Ujú. Patagonia, un lugar ventoso, ¿no? En donde solo con viajar, si podés regalarte esa oportunidad de viajar y conocerte conociendo el afuera, ves que algunas plantas ya crecen así,
en el Mm, sentido en el que sopla el viento, ¿no? Y ahí decís, esa planta no se quedó quieta. Y si se ponía rígida y estática, probablemente las ha partido el viento esas plantas y no han podido vivir en esos lugares. Entonces, hasta las especies que por ahí en Buenos Aires las ves de una manera, allá las ves adaptadas a adaptar. esto. Y me pareció excelente empezar esta charla redefiniendo lo que no es el bienestar, ¿no? Como dijiste, no es algo estático, Mm, no puede no tener acción el bienestar. Y esa acción tiene que ser en coherencia. Por ahí, si el primer paso es llevarlo a la acción, el segundo es encontrar, pulir qué acciones sí y qué acciones no. Porque la incoherencia por ahí me resulte peor que primero observar. Como quien va al gimnasio para justificar el atracón que se da día a día. Que algunos podrían decir, bueno, pero por lo menos va al gimnasio. Y yo diría, bueno, sí, depende. Está bueno, por lo menos te moviste, pero no te quedes ahí. Seguí en ese dinamismo y si vas al gimnasio, dale la energía adecuada a tu cuerpo para sacar fruto con eso, ¿no? Y me pareció excelente ese arranque de, bueno, dinamismo. Y ahora le podríamos sumar dinamismo en coherencia, aplicando algunos pasos que recién nombramos, que citamos al séptimo libro. Entonces, ¿qué segundo pasito dirías vos que puede hacer la gente para adaptarse a ese dinamismo mirá, natural? me voy a agarrar de tu ejemplo de la planta porque es buenísimo. La planta patagónica, ¿no? Una gramínea, esos, esos penachos que uno ve siempre acostaditos, inclusive ves los álamos medio doblados. Una cosa importante también es asumir que sin ser ni mejor ni peor que la planta o que cualquier otro bicho, vos sos la búsqueda de la mejora del estado evolutivo que representás vos. Yo soy del género humano, digamos, no del género, eh, no sé, carex, ¿no? Como son estos pastos secos así que se ven. No soy un carex, soy un ser humano. ¿Tá? Desde la totalidad sí, soy el carex y soy el bichito que se lo come y la arena donde está y de la tierra, sí. Pero desde el punto de vista biológico, soy un grupo evolutivo que hoy tiene más ventajas que el carex. Ese carex está ahí soportando el viento e inclinándose porque por su estado evolutivo no puede salir de ahí. Tiene que estar ahí. No, tiene dos opciones. Si sale, se muere. Si se queda soportando el viento, va a sobrevivir todo lo que pueda. En cambio, el ser humano, a diferencia del carex, tiene la particularidad de la acción más amplia, del movimiento, de poder salir de ese entorno, de los vientos bravos, fuertes, de eso que todos los días lo empuja, lo tuerce, lo hace bajar la cabeza, y como humano que uno es, no se puede comparar con el carex, solamente en eso, porque sí se podría comparar el que está en un estado de supervivencia que lo vive como obligado y que no puede salir de ahí. Esa es hora de no solo descubrir que soy naturaleza, sino que soy un estado evolutivo, pertenezco a un grupo evolucionado que manda al movimiento, a la acción y a salir del lugar donde solamente se me permite sobrevivir. La pirámide de Maslow es maravillosa porque te muestra claramente dónde está el grupo que más sufre y dónde las personas, en la medida que van ascendiendo en esa pirámide, que es una búsqueda natural, es lo mismo que una pirámide que representa, por ejemplo, el orden organizativo en una manada de monos, en un grupo de monos, es igual, hay una pirámide. Estas cosas piramidales no son solo humanas, son animales. Entonces, cuando Claro. alguien está en la mera supervivencia, eh, le cuesta, ni siquiera imagina o aspira al siguiente estadio, pero no puede. Bueno, está bueno que las personas se acuerden de esa planta doblada, porque cuando uno está en la mera supervivencia, se está quedando en un lugar porque cree que si sale de ahí muere.
Sí, y está bajando al estado evolucionado de ese Carex que está en el desierto aguantando el viento, porque si no, te muere. Como humano tus posibilidades son mucho más grandes y ese bienestar que vos citaste para comenzar la charla tiene mucho que ver con el ascenso a lo largo de, o a lo alto de esta pirámide, ¿ok? Y que sí, es una pirámide que te va permitiendo eh, alejarte de la muerte. La pirámide de Maslow aleja de la posibilidad de muerte. Entonces la naturaleza obliga a seguir el sentido de la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow y la naturaleza están muy en el mismo sentido porque mientras más ascendés en la pirámide de Maslow, se supone que estás teniendo mayor acceso a la salud, a la comida, ¿okay? Al abrigo, al refugio, al resguardo, a la medicina y a todo lo que te va alejando de la muerte en una convivencia social, que es lo que también aprendimos como manada. Es decir, vas a sí, tener un grupo social que te va a permitir desarrollarte, vas a hacer vas a utilizar la corteza cerebral que manda a relacionarse y estar en contacto en acciones proactivas que cada vez te apalanquen más en esa pirámide de Maslow, y mientras más te alejes de la mera supervivencia, vos vas a sentir, si lo vas haciendo en orden, porque no se trata de alejarse de la mera supervivencia, no se trata de dinero la mera supervivencia solamente, pero sí es muy importante. El dinero es como el oxígeno, no hace a la felicidad, pero lo necesitas. ¿Okay? Eh, mientras más te alejes de ahí, más vas a ver que estás tranquilo y que te va a aportar muchas cosas, porque después vas a pretender más. ¿Qué vas a pretender? Y yo no quiero tener garantizada solo mi supervivencia, también quiero la supervivencia de mis hijos. Bueno, para eso necesitas tal cosa. Y también quiero que estén bien, no sé, mis seres queridos, mis padres. Bueno, para eso necesitas tal cosa. Y mientras uno va completando esos escalones, va aumentando esta sensación interior de estar bien, que tiene que ver con el movimiento interior y exterior para estar bien. Hay un estar bien interno que tiene que ver con un accionar bien que es interno y externo. Si no se acciona este bienestar interior, eh, empieza a tambalearse. Y repito, es un paquete integral, no es un paquete solo de dinero, es un paquete de relaciones, de salud, de economía, de estar bien interiormente y de ir cada vez teniendo más tiempo, porque es increíble, pero la pirámide de Maslow también en el tamaño de cada escalón refleja el tiempo que vas a utilizar para estar bien. Acá utilizás menos tiempo que abajo para estar bien, y acá utilizás menos tiempo, y acá utilizás menos tiempo. Entonces, lo que tiene esa pirámide es que a su vez te muestra cómo vas liberando tiempo, cómo cómo tu tiempo tiene mayor rendimiento, vale más. Y la naturaleza hizo eso, por eso hizo más finito el pico de los colibríes, por eso hace que tengan determinado peso y determinada estructura las alas de los pájaros, porque lo que está ahorrando es tiempo. Un colibrí que tiene un pico ancho va a sí. trabajar muchísimo más para conseguir néctar de las flores y va a haber menos flores y tiene que gastar un montón de energía que no la puede conseguir y a la larga va a perecer. En cambio, un colibrí que se va adaptando al tamaño de las flores y todo eso, se va convirtiendo en una máquina perfeccionada para obtener el máximo beneficio en la menor cantidad de tiempo posible, porque necesita comer cada 15 minutos porque aletea 120 veces por segundo. Entonces, hay una relación entre todas las áreas de la naturaleza. Todo está autosincronizado de una manera tan hermosa, tan perfecta, tan creciente, tan generosa, que con que el ser humano trate de aprender eso y aplicarlo en sí coherentemente, porque somos el único bicho también que ha adaptado dogmas antibiológicos y creencias antibiológicas, entonces hay que también en este camino natural te vas a encontrar con un montón de cosas antinaturales, pero que están no solo bien aceptadas, sino bien exigidas socialmente. Hay Sí. exigencias sociales que atentan contra la vida, ¿ok? Una es que la riqueza está mal, por ejemplo. Otra es que si te va bien algo mal hiciste. Esas son exigencias sociales que atentan contra la vida, ¿no? Otra es que los ricos son malos. Otra es que si bebís de lo que te hace feliz, está mal. Hay un montón de cosas que, que se establecen
en una búsqueda de igualar hacia abajo, es decir, de intentar que tengan las mismas oportunidades el que hace, el que está dispuesto a cambiar su vida, el que da el salto del miedo, que el que no hace nada de eso. Hermoso, Es- sí, el salto se, del miedo. se establecen normas sociales para igualar hacia abajo, es decir, si te va bien sos malo, entonces quédate acá abajo conmigo y los dos nos sentimos bien. Si a vos te está yendo bien, algo malo habrás hecho. Si tenés dinero es porque algo malo hiciste. Entonces eso genera un montón de... El que cree en eso y el que está demasiado condicionado por eso y que se deja llevar por eso, se queda ahí y conforma una estructura muy dolorosa, que es la que más sufre en la Tierra por autodecisión, digamos, porque precisamente se metió en el sentido antibiológico, y nada, y se va convirtiendo en un sustrato que a quien realmente cree en sí le facilita el trabajo, porque este sustrato se encarga de succionar a todo el que quiere emerger. Entonces el más fuerte, el que no cree en eso, emerge y tiene el camino allanado, gracias a que este sustrato le allanó el camino, succionando a todos los que podrían haber ocupado esos lugares o competido en esos lugares. No, al no creer totalmente en ellos, fueron succionados por la creencia de que está mal ser feliz, está mal ser abundante, está mal ser pleno, está mal tener dinero. Entonces el que realmente cree en sí, cuando sale de la burbuja ve que está solo y que tiene todo para él, ¿no? Es como Warren Buffett decía que a él le encantaba invertir en cosas que eran obvias, pero los demás no estaban viendo, ¿no? Y es más o menos eso, Claro. es perfecto. Todo está creado para el que realmente cree en sí, pero el que realmente cree en sí. El que está dispuesto a mirar, Sí, a sí, dar ese salto de miedo que decías y mirar sí, más allá de lo que he escuchado que debería mirar. Me sí, pareció hermoso esto que decías. Yo lo entiendo así, como en las sociedades vos podés ver sociedades tan más amigadas con este rumbo hacia alejarse de la muerte, ¿no? Y de ir llevándolo en cada vez más coherencia, corrigiendo como el colibrí en esa coherencia interna, no solo en la de alejarse de la muerte, lo que nombrabas y que podemos resumir como la supervivencia, sino que también vieron que la antropología propone, o alguna rama de la antropología propone que la primera civilización se la toma como ese hueso, ese fémur soldado, que es símbolo de que se quedaron a cuidar a esa persona para que suelde el fémur. Entonces, de alguna manera las culturas hemos ido aprendiendo que en manada crecemos mejor, nos alejamos de la muerte, pero siento como que en algunas culturas todavía estamos puliendo eso de que en manada nos alejamos más de la muerte y somos más aptos, y en ese descubrirnos en sociedad terminamos tal vez poniendo en juego el bienestar de todo el grupo por esperar a los menos aptos, porque está ese mandato de, che, no hay que dejar a nadie afuera, porque en manada somos más aptos. Pero terminamos sacrificando el crecimiento de muchos por alguien que tal vez ni siquiera quiere crecer, no quiere dar ese salto de miedo, ¿no? Y por ahí como sociedades estaría bueno empezar a plantearnos eso. Che, yo espero a todo el mundo, pero a los que realmente están haciendo su movimiento. mm, Si no está haciendo su movimiento, yo no puedo cargármelo como sociedad al hombro y absolutamente. sacrificar a los que están creciendo, ¿no? Y decirles, no, no, vos no crezcas, vení para acá, porque si no se va a sentir mal el que todavía no creció. Es un Eso equilibrio. forma totalmente. Y eso forma parte de uno de los tantos, de las tantas creencias invertidas. Las, hay- Estaría buenísimo que cada humano se tome el tiempo para analizar qué provoca su creencia. Mira, te voy a dar un ejemplo. Para un grupo, hablando un poco de este libro, ¿no? Eh, para un grupo social, los inversores son malas personas, digamos, o son especuladores o sí, están mal vistos, están mal vistos.
Sin embargo, cuando vos ves, no sé, La riqueza de las naciones de Adam Smith, y no solo ese libro, sino un montón, y una cuestión lógica, vos te das cuenta que si una persona, a ver, ¿cómo te establecen los precios de las cosas? Me voy para el lado de la economía, pero son ejemplos muy claros, porque la biología y la naturaleza es economía pura. Yo digo que ahora están de moda, no de moda, están en auge y probablemente sigan por largo tiempo. Es un péndulo la historia, ¿no? Las economías libertarias están teniendo un auge y yo digo que es el modelo económico más parecido al natural, pero la naturaleza supera por lejos eso, ¿no? Le exige más. Sí, sí. Eh, y cuando vos te pones a ver cómo toda la economía se maneja un balance tan perfecto, es como el libre mercado de la economía, es el mercado más libre que hay. ¿No? Nadie va a decir, che, hay muchas abejas, vayan para allá, que nos estamos quedando sin flores. No, todo se va a dar equilibradamente, nadie puede intervenir, eso es una belleza. Pero, por ejemplo, hay una creencia de las personas que invertir está mal y que eh, tener tu dinero y gastarlo y comprarte lo que necesitas está bien. La pregunta es, ¿cuál de los dos generan que suban más los precios? Y la respuesta es los compradores. Cuando una persona invierte en una compañía, suponete que yo invierta en una compañía de agro, ¿ok? Sí, Yo estoy ayudando a que haya más agro, más cosecha, más granos, y eso va a provocar que caigan los precios. Cuando yo voy y compro granos, y vos compras granos, y todos vamos y compramos granos, eso va a provocar que suban los precios. El comprador, el que no invierte, es el que provoca que suban los precios. El que invierte es el que provoca que bajen los precios. Sin embargo, para la humanidad, el inversor está mal visto y es un especulador que hace que las cosas suban de precio. Y es absolutamente al revés. claro, ¿no? Absolutamente al revés. Bueno, creencias como esas, 365 por año, 24/7. O sea, unas por hora, las 24 horas, los 7 días de la semana. Tantas creencias están invertidas que cuando vos entendés la lógica natural y a raíz de eso entendés tu lógica natural, tu lógica económica, cómo aprovechar el tiempo, cómo insertarte en una lógica de tiempo natural, vos te das cuenta que la abundancia es obvia, que la abundancia es obvia, que el bienestar es obvio, es un estado natural. El bienestar es un estado natural que requiere movimiento, pero, pero es un estado natural. Es lo que ocurre cuando vos te vas entendiendo, cuando lográs salir de los dogmas que creaste vos como pasado para venir a descubrir quién sos, para saber que vos sos el propósito y que no había que buscar un propósito porque el propósito eras vos, y te vas a descubrir el propósito perfecto de un montón de cosas que ocurrieron. Bueno, cuando todo eso te va a pasar, vas a decir, ahora entiendo lo que es el bienestar. Y ahora entiendo por qué nadie me lo podía explicar. Y ahora entiendo por qué yo buscaba que me lo expliquen personas o corrientes de pensamiento que justamente querían forzar cosas a través de dogmas, a través de creencias, y que el bienestar hoy lo encuentro, porque estoy siendo como espíritu que soy, en esta ocasión estoy haciendo una experiencia biológica, el bienestar lo encuentro cuando lo que hace este ser espiritual que soy está en armonía con el cuerpo que soy. Cuando no está en armonía, primero enferma la realidad y después enferma el cuerpo, para apretarte más y decirte, tenés que mirar este tema en particular. Claro. ¿Ok? Como por ejemplo, primero mi hijo pierde la casa, por ejemplo, ¿no? Un hijo, no sé, pierde la casa y se queda sin trabajo y el padre se preocupa. Y se preocupa, pero no encuentra la salida y bueno, será culpa de la sociedad, será que lo echaron del trabajo porque son malos, será por determinada situación. Y al tiempo, eso estaba en la realidad de este hombre, pero al tiempo tiene una inflamación en la próstata o un cáncer de próstata. Entonces ahí ese tema se le cristalizó diciendo, vos estás teniendo un conflicto que estás preocupado por la descendencia, no le estás pudiendo brindar la garantía a la descendencia, te preocupa eso. ¿Ok? Y viene y trabaja ese síntoma, y ese síntoma lo lleva a toda su historia, la lógica que plantea ese síntoma, y se da cuenta que si está sobre preocupado por eso, porque antes se despreocupó y fue juzgado como un padre que no se ocupó de los hijos, cuando investiga la vida de sus padres, de su abuelo, ¿no?
y también descubre que un hijo en una relación similar se murió en otra vida. Entonces empieza a descubrir quién es hasta que ese regalo de la inflamación de próstata o del cáncer de próstata lo termina dejando en la tierra en conocimiento de qué experiencias anteriores a esta vida lo trajeron acá, y él es el propósito perfecto de qué paquete de historias. Todo eso lo descubre una persona que en realidad lo que le pasó en una circunstancia mala en su vida, que decidió atender, que decidió mirar conscientemente, que decidió hacerse cargo como creador. ¿Para qué estoy creando una situación como esta en la que, si yo soy el creador, ¿por qué voy a crear situaciones dolientes? Y la respuesta es porque tienen la clave de quién sos, de lo que quedó sin trabajarse, para que encuentres el bienestar, para que te encuentres y recuperes tu sentido óptimo biológico. Todo síntoma y todo doliente de la vida no es más que el colapso de pasados para que en ese nodo vos encuentres quién sos, para que descubras quién sos. Pero otra vez, volviendo a que la humanidad va en sentido contrario a donde debe ir en la mayoría de los casos, la humanidad al síntoma pretende o esquivarlo, o taparlo, o luchar contra, ¿no? La lucha, hoy es el día de la lucha contra, bla, 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 esconderlo, eh, y de ese modo seguimos sobreviviendo y cada vez mejor en muchos sentidos, pero Sí, también estiramos con un poquito la muerte, pero eso, tal vez no en el sentido más óptimo, el de acá, exactamente, estirar aprendiendo. exactamente, a costa de una vida no plena. Es decir, puedo vivir más años con una férula emocional. Exacto, ¿no? Camino, sigo caminando, en vez de caminar 10, camino 20, pero con la férula, ¿no? Y me gustaría caminar 20 o 30 o 50 y sin férula. Eso es lo que hacemos, lo que te dedicas vos como consultor certificado, lo que se dedican tus 4.600 colegas que hay en el mundo. Qué Mm, lindo es. mm. Cómo vamos haciendo manada, ¿no? Volviendo a esto que decíamos hace un rato de que la manada va comprendiendo que en grupo hay más posibilidades, pero con la manada adecuada, ¿no? Porque si te quedas con la manada que está en incoherencia, difícilmente vaya habiendo más posibilidades. Y el que se esté preguntando cómo me doy cuenta si mi manada está bien, está en coherencia o no está. Bueno, con esto que dijimos, leyendo mi realidad, viendo qué me duele de mi realidad, viendo qué me duele del cuerpo. Si querés puedes empezar con el cuerpo, que no te va a mentir, No te va a con un mentir. pulso, te va a decir, acá está el dolorcito, pero no tapes el dolor, ¿no? Mm. No digo que no vayas al médico o que no te permitas aliviar ese síntoma, hasta incluso curarlo, pero lo que no podés permitirte es no sanarlo, es no ir a ver Evadir. qué te mostró ese dolorcito, ¿no? Qué bueno. Entonces, relacionándolo un poco también con la economía, que me pareció perfecto esto de el precio de los granos, si sube o si baja. Me acordé de esto que has nombrado varias veces, de que el primer indicio de salto en la economía es con el intercambio, ¿no? Con el trading de, en aquella época, granos, ganados, ¿no? Claro. Y cómo el ser humano fue adaptando esto de que, ok, ya me alejé de la muerte un poquito, tengo reserva de granos, pero si yo los tengo acá se pudren, porque no duran tanto. Y crezco más cuando esos granos los cambio por otra cosa, ¿no? Por una Sí. vaca, por un ladrillo de barro, y ahí voy aprendiendo de que, ok, entonces me conviene más ser inversor, como decías hace un rato. Claro. Visualicémoslo con el inversor de aquella época. El inversor de aquella época era el que aprendía a mover sus bienes. Por ahí, no necesariamente el dinero físico, sino de Exactamente. semillas. Y ir armando esa manada, la manada con la que puedo hacer intercambio, porque de nada me sirve tener un granero lleno de semillas, una granja llena de animales, si yo no tengo una manada para intercambiar. Exactamente. Pudren esas semillas. La reserva y el intercambio. Lo que hacía tu abuela cuando cosechaba muchos tomates.
hacía dulce, hacía conserva, ponía las botellas. Yo tenía un vecino, el Qué turco, lindo. que el padre tenía todo, en el galpón tenía todas las estanterías con los cuadraditos donde metía las botellas de tomate, porque hacía conserva con los tomates que cosechaba, y parte de esa botella de tomate nos la pasaba, nos la regalaba como vecinos, pero eso antes era tomar. Yo te doy conservas de tomate, vos dame un tarro de miel o dame un pollo, ¿no? Y después viene el problema de la doble coincidencia, es decir, che, vos me estás ofreciendo tomate, pero yo no quiero tomate. Yo te vendo mi miel, pero no me hacen falta tomate. A mí me hace falta los cueros de zorro que tiene aquel. Fíjate si recibe los tomates y yo te doy la miel. Entonces ahí nos metimos en un lío y lo que resuelve eso son las cosas de uso común por acuerdo, por aceptación, como las conchas marinas, la sal, y después se va derivando en el oro, en la plata. Después, con los problemas que se desgastaba para ver si era verdadero, falso, se limaban, se le sacaban pedacitos, y el hombre, el ser humano va descubriendo ahí, y cuidado porque esta es la parte donde nos metimos en un tema que recién ahora Bitcoin está tratando de salir, y es que por acuerdo social se dijo, bueno, ¿quién puede garantizar que este oro es oro? Y sale el gobierno de ese momento y dice, bueno, yo puedo estampar sobre el oro una figura que diga que eso es así y pesa tanto. Pero después era primero, ahí se le entregó el poder del dinero a un grupo, digamos. Y está bien, bárbaro. Pero después se vio que como inclusive las personas sacaban el oro que sobraba alrededor de ese sello, después hubo que estamparle el sello hasta el borde, para que nadie, para que nadie saque, ¿no? Es apasionante, pero el dinero surge, sea dinero la sal, sea dinero las conchas marinas, sea dinero el Bitcoin, sea dinero el oro. Bueno, ese bien común de intercambio surge porque arregla un montón de temas, como el problema de la doble coincidencia, ¿no? Es decir, eh, che, yo te doy 1 kilo de sal, vos me das una piel de zorro, y a aquel le doy medio kilo de sal y me da un pescado, y al otro, es decir, encontramos algo en común que a todos nos viene bien, porque además la sal no solo te permitía conservar el alimento, sino que permitía trozar. Acuñar viene pecuñario, viene de pecus, que significa ganado, es decir, si vos me querías pagar con una vaca, con un cordero, con un lechón, y yo te ofrecía 3 tomates, la diferencia era enorme. La sal permitió Ah, cortar y conservar, entonces fue muy, muy importante, fue como una criptomoneda en ese momento que claro. permitió hacer un montón de cosas, ¿no? Es como la máquina virtual de Ethereum en ese momento. La sal permitió trozar, permitió guardar, permitió conservar, entonces tuvo un valor importante. El problema era que lo que vos adoptabas como, bueno, acá en esta sociedad nos pusimos de acuerdo y la sal es el bien de intercambio, ¿no? Yo hablo de unas piedras cuando doy la charla de dinero en Yo Bebé, y es algo que nos pusimos en común como bien común en sociedad, y que esto sirve para intercambiar. El problema es que cuando vos navegabas y te ibas a otras sociedades, la moneda no era la misma. Entonces ahí hubo que dar otro salto y encontrar algo que solucione no solo el problema de la doble coincidencia, sino el problema de que sea válido geográficamente, es decir, que lo que yo llevo tenga valor a futuro. Bueno, y ahí se empezaron a encontrar otras cosas, la sal fue muy buena en eso, pero ahí ya se empieza a ir en rumbo a los metales, ¿eh? Pasamos por las cuentas de vidrio y un montón de lados, hasta que llegamos, un montón de artículos, hasta que llegamos a los metales. Y es el oro el que finalmente soluciona en su momento un montón de cosas, pero no soluciona el problema de los robos y de lo pequeño que era, y mucho que había que conservarlo, y que había mucha cosa falsa, y adentro del lingote de oro, de la moneda de oro, se metían otros metales, y entonces Claro. era un tema, el tema de la confianza, y bueno, esto es un tema ese, pero tiene mucho que ver con la naturaleza. Tiene Sí. mucho que ver con la naturaleza. Por eso yo creo que el oro relacionado con el sol está perfecto, porque el sol es el bien común. En toda la tierra es el proveedor de abundancia. Digamos que la plata es el agua, ¿no? Es más o menos cómo funciona el esquema natural. Todas las plantas necesitan sol y agua para, para expandirse, todo el esquema biológico lo necesita, y es increíble, pero
En en el inconsciente colectivo el oro está relacionado con el sol, siempre lo estuvo, ¿no? Y se veneraba al sol con oro. Y la naturaleza y el crecimiento de las sociedades reflejan eso, y al fin y al cabo el oro en la sociedad humana es como el sol en la naturaleza. Es impresionante, ¿no? Y hoy está Sí, esta manera nueva virtual, por ejemplo, se llama Bitcoin, pero ya nos meteríamos solamente en lo económico y está bueno hablar de naturaleza y de que el ser humano se dé cuenta que la abundancia es un don de la naturaleza que solamente lo perdés si en tu última etapa, que es la etapa social, vos estableces un mecanismo de que para sobrevivir tenés que atentar contra tu abundancia. Eso el ser humano lo hizo y lo hace. Es decir, hay una primera instancia biológica que es el tallo cerebral que te obliga a tomar líquidos, comer, reproducirte, ¿okay? Respirar, y te obliga a ir por alimento, te obliga a ir por agua, te obliga a ir por pareja, te obliga a ir por un montón de cosas. El cerebelo te obliga a proteger lo que vas logrando. La sustancia blanca te obliga a enfrentarte a otros y a conquistar un territorio. Y la corteza cerebral te obliga a relacionarte. Y acá viene el problema, ¿no? Acá viene claro. el problema. Si Es cuando la vos te vas a relacionar hay una inquisición o hay un medio social en el cual si te manifestás de determinada manera vas a ser juzgado, o vas a morir o vas a perder el contacto, porque todo ese paquete social se dio vuelta, para poder ser probiológico vas a tener que renunciar a ese paquete social. Y siempre hay que acordarse que las sociedades tienen un par de milenios y la naturaleza tiene millones de años. Es decir, siempre la sabiduría va a estar en la naturaleza, ¿no? Lo que cito muchas veces, esta frase de Juvenal: nunca la razón puede ir por un lado y la naturaleza por otro. O sea, es como diciendo, siempre tiene razón la naturaleza. Y la, es cierto. la Entonces la herramienta más potente, existencia, ¿no? Que ¿cómo? tenemos, la herramienta más potente que tenemos los seres humanos La herramienta más potente. para no irnos por las ramas, Sí, para volver al absolutamente. eje. Absolutamente. Y si yo quiero aprender a usar esa herramienta, y bueno, me sumo a alguna manada que la optimice, ¿no? Que la sepa Sí. usar. Ahí estamos con el Ahí bienestar está. inteligente, charlando de eso. Y ahí viene a ver a qué manada me voy a acercar. ¿A qué manada me voy a acercar? Que el ser humano lo hace, ¿no? Por ejemplo, Ah, sí, sí. estás trabajando, un obrero está trabajando en la construcción, viene el cuñado y le dice, mira, viene la época de la cosecha en Mendoza. ¿Te venís? Te pagan el doble. Me voy a esa manada. Es probiológica. Esa es la búsqueda del ser humano. Y más llevado a lo organizativo y ese tipo de cosas, yo lo cito en una de las charlas de Yo Bebé que grabé hace poco, pero en una reunión de personas que nos gusta crear startups o de CEOs y eso, vos no vas a escuchar nunca una opinión pesimista, pero no porque alguien lo esté forzando, fingiendo u obligando, sino porque si llegaste ahí es porque nunca, porque el pesimismo lo tenés absolutamente descartado, no forma parte de tu ecosistema, de tu manera de pensar. Es como un requisito que no se da por obligación, porque a vos nadie te obligó a tener una presión de 13,7. Se da por normalidad, se da porque es así. Y cuando vos te reunís con una manada, haces un networking con personas que están creando startups, que están pensando cómo van a hacer una empresa para salir adelante, nunca vas a escuchar una crítica o o una opinión pesimista. Nunca Claro, vas a escuchar. Pero ahora, no sé, el gobierno, el sindicato, la exportación, la importación, no vas a escuchar nunca eso. Vas a escuchar, ¿qué tenemos que hacer dado que se está dando esta particularidad del mercado? ¿Qué, adaptémonos. qué tenemos que hacer? Porque acá hay una oportunidad, porque se está pasando esto, acá hay una oportunidad, ¿no? Entonces, esas manadas, vas encontrándolas, aparecen en la medida que vos trabajás en vos. Vos tenés que entrenar. ¿Vos querés salir a correr con los que corren una maratón de 10 kilómetros? ¿O que salen a correr 10 kilómetros los fines de semana? Bueno, tenés que entrenar para eso. Empezá corriendo una cuadra por día. Después 2, después 10, después 15, hasta que corras 10 kilómetros. Y ahí te sumas a esa manada. Y te van a recibir porque vas a correr 10 kilómetros. Si corres 8, te vas a bajar. Te vas a ir con los de 8 kilómetros. Ahora, después querés correr 20, tenés que entrenar más. Y solito vas a llegar. Nadie te puede llevar ahí. Vos solo te puedes llevar ahí, ¿no? Y querés sumarte a una comunidad que te interesa, pero habla inglés. Nadie va a venir a enseñarte inglés
prepárate. Y en todo es así, vos querés tener un networking, relaciones, una manada proactiva que te lleve para arriba la pirámide de Maslow. Yo escuché hace poco, no me acuerdo quién dice esa frase, pero la tomé. No se puede tener una mente distinta comiendo en la misma mesa. Es tremenda esa frase, Sí, suena fuerte, y bien de es tan manada. cierta, que es así, ¿no? Entonces, si hay un lugar en el cual trabajar para la abundancia, además de tu pasado, por supuesto, ese es el primero, porque te va a llevar a descubrir quién sos, tus bloqueos y todo, pero la clave está en la cuarta etapa, la clave está en las relaciones que tenés, la clave está en las relaciones que tenés. Me Tenés que ser parece, muy valiente, pero una silla ocupada con un pesimista no la puede ocupar un optimista, tenés esa silla ocupada por el pesimista. eso, Entonces, como el pesimismo, hablamos de que el bienestar es dinámico, ¿no? Y si te pones a pensar, el pesimismo, la queja, no es dinámico, no te lleva a moverte, te lleva a muy quedarte bien, quieto, vas en contra de la naturaleza. Ese es un buen ejemplo para bien, Guille, comparar tal cual, el tal cual. pesimismo con el me quedo quieto, con el ni siquiera estoy planificando, estoy dejando que pase el tiempo quejándome, ¿no? ¿Para qué? ¿No? La frase es, ¿y para qué? No me ¿Y, mueve. y para qué? Y bueno, pero el trabajo doble, digamos, ¿no? Saber quién soy, de dónde vengo. Quién soy es de dónde vengo, de quién fui. Quién soy es el resultado de quién fui. Entonces, si me pongo a trabajar hoy en mí, cuando llegue el momento de allá en el futuro ver quién fui, voy a encontrarme que hubo un día que empecé a moverme y a trabajar activamente en mí. Y le voy a agradecer a ese que se puso a ver quién era y que un día empezó a tomar acción y es el que torció el camino. Y que ahora está corriendo en otra maratón, en las grandes ligas, tiene un networking diferente, se permitió descubrir eh, la cantidad de gente buena que te vas a ir encontrando y vas a decir, wow, pensé que eran todos malos estos, los que estaban acá. Son más buenos de lo que yo. ¿No? Y la cantidad de gente buena, solidaria, que te quiere ayudar, que siempre va a estar, y que es todo lo contrario de lo que piensa la gente. Pero nadie se entera. Es decir, cuando vos pensás mal de otro, ese otro nunca se entera. Solamente te hace mal. Entonces, es tan ilógico el pesimismo, es tan ilógica la crítica, es tan ilógica, no sé, la actitud negativa, que te vas a dar cuenta que solamente es como una rumiación, como si ni siquiera lo dijeras, es para vos, interno, te hace mal, te hace daño, te destroza, te tira cada vez más abajo y te quedás como ese yuyo aguantando, o Mm, como ese carex, esperando, rogando que pare el viento algún día, porque ya no depende de vos, claro. te entregaste. Es Pidiéndole a tan la bello suerte, tal buscar vez. el bienestar. ¿Cómo? Pidiéndole a la suerte, tal vez, de que pare el Exactamente. viento. Algo externo porque yo ya no estoy rendido, Exactamente, ¿no? exactamente. Y la suerte, después te das cuenta, cuando tomás las riendas de tu vida, te das cuenta que la suerte no existía. Y como dije en una charla de Yo Bebé hace poco, las personas que dejan de creer en la suerte Así, son las que más crean eso que antes llamaban suerte, ¿no? Las personas claro, que no creen en la suerte tienen buena suerte. Y las personas que creen en la suerte tienen mala suerte. Porque al fin y al cabo no era suerte. Era creer en la suerte. Y la suerte no existe. O sí existe. Pero se podría resumir como el hecho de soltar las riendas de tu vida creyendo que las cosas ocurren solas sin que vos te tengas que mover. Y eso, maravillosa y autoafortunadamente, no existe. No sucede nunca. Está buenísimo porque te obliga a acoplarte a la naturaleza, a moverte. sí, Móvete, móvete, haz lo que tenés que hacer. Hay un sentido biológico, hay un sentido óptimo biológico, que siempre está buscando ser más óptimo. Eso es increíble, eso es alucinante. Que la naturaleza siempre esté buscando ser más óptima. A mí, cuando lo descubrí, por semanas me voló la cabeza eso. Claro, la naturaleza no es óptima, sino que aunque parezca que ya alcanzó su estado óptimo, la naturaleza no cree en eso. La naturaleza dice, no, tengo que ser más óptima. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Por eso, una vez con Lucre presentamos en una apertura o en una charla, por primera vez la frase que el mayor logro de la naturaleza es aprender a evolucionar para evolucionar. sí. Y si el ser humano aprende lo mismo, está en el mayor sentido biológico que uno pueda imaginarse. Tengo que aprender
a evolucionar para evolucionar, ¿no? ¿Para qué Totalmente. quieres aprender a evolucionar? Para saber evolucionar lo mejor que pueda. Es eso, es maravilloso, es maravilloso. Sí. Pablo, en este vivo predominó mucho la palabra manada, después vos lo nombraste con la cuarta etapa, que está muy relacionada con eso, y siendo que este año en Humano Puente, y yo sé que estos vivos, más allá de que lo ve gente que todavía no se sumó a esta manada, lo ve mucha gente de la manada, y es el año de consultores que cambian el mundo. ¿Cómo, qué nos podrías decir a los consultores Mm. para seguir con ese rumbo y optimizarlo a través de una planificación para este año o eso? Porque no es simplemente soltar, es el accionar adentro y por ahí más 3D, una planificación de cómo voy a seguir accionando adentro y afuera Mm. a la vez, puliendo mi manada, contribuyendo, ¿no? Porque tampoco es quedarme, encontré la manada adecuada, listo, me subo acá al barco y no hago nada. Eh, Ahí no optimizás. Mirá, Humano Puente es como un río grueso que alimenta ríos, que alimentan otros ríos. Esta cosa de la capilaridad, como cuando se ve un corte del cerebro o cuando se ve cómo es un árbol, ¿no? Eh, y en este río ancho de Humano Puente nunca paramos de ver, ¿no?, en qué podemos mejorar y brindarle más cosas a los consultores, porque hay algunas cosas que son desde el momento de las bases de Humano Puente. Una, el síntoma como de puerta de entrada al ser. Otra, llega el que piensa yo estoy solo y después termina sintiendo la certeza de solo estoy yo, si lo logra. Y otra es un consultor en Humano Puente, si lo desea, nunca está solo, ¿no? Si lo desea. Y de entrada establecimos toda una serie de mecanismos, como primero teníamos una comunidad en Facebook para acompañar a los consultores, después esa comunidad pasó a estar dentro de la página de Humano Puente porque iban cambiando las normas de comunidad de Facebook, de Meta y todo eso, y ya en cualquier momento nos quedábamos sin grupo y todo eso. Y en esa comunidad siempre se apoyó a los consultores desde el principio. Y ahí están e intercambian y todo. Y después surgieron los encuentros para acompañar a consultores, ¿no? Los encuentros DAP, dudas, actualización, profundización y práctica. Y los comunicadores, que son este grupo de héroes, ¿no? Los 300 de Leónidas que están ahí acompañando a los consultores, todas las semanas dan encuentros para los consultores que quieran ir a pulirse, ¿no? Y después surgieron, bueno, un montón de espacios, los seminarios, pero una cosa impresionante fueron el campus y el PAC. Hoy es, creo yo, el momento del afianzamiento de todo eso, y este año lanzamos, y ya tenemos algunas cosas permeables. Yo hay muchas cosas que las lanzo para consultores y para el público. Por ejemplo, Genúa es eso. En Genúa los consultores se pulen y de cada tema escuchan toda una charla. Ah, ahora viene la parte de cánceres, ¿ok? Empecé con cáncer en general, después viene cáncer de mama, cáncer de intestino, ya vimos cáncer de hígado, cáncer de páncreas. Pero a su vez, este año, para facilitar las cosas, incorporamos un asistente permanente para todos los consultores, pero también para el público en general y para terapeutas de corrientes bio en general y corrientes de muchos lados. No importa con quién estudiaste, en qué Excelente, escuela. sí, Sí, excelente. sí. Y es tremendo lo que está pasando con eso y además yo cumplir un sueño de sentir que realmente ahora el que me quiera preguntar me puede preguntar, ¿no? Porque Claro. siempre era Pregunten, perdón. pregunten Claro. todo lo que quieran. Y siempre yo aclarar, por favor no me manden mensajes, no llego a contestarle a todos lo que me preguntan, porque aparte a veces me cuentan sus vidas, quieren hablar conmigo un largo rato. Y maravillosamente, esto de sembrar y cosechar y sembrar y cosechar, hubo un momento en que con surgió el sentir de hagamos esta IA, me di cuenta que todo estaba hecho. Tenía todos los videos, cientos de videos en Genúa, cerca de 900 videos en YouTube, miles de videos en Instagram, un montón de estudios, de ensayos, de investigaciones que yo tenía y que nunca publiqué, todos mis libros, todas las cosas, un montón de conferencias mías, los podcasts, alimenté a este Pablo virtual con todo ese conocimiento y tiene alguna desventaja, y es que por ahí si me preguntás de algún síntoma que nunca hablé, no está en esos lugares.
pero tiene una enorme ventaja, y es que de todo lo que hablé se acuerda mejor que yo. Entonces, es mucho más poderoso, lo tengo que reconocer. Es impresionante lo que pasó. Entonces, este es el año de consultores que cambian el mundo. Tienen, al igual que el público y la gente, pero un consultor ahora tiene a Pablo ahí para decir, mira, voy a atender un consultante con tal problema. ¿Qué me decís? Pregunta en el grupo, le pregunta a sus colegas, va a los grupos para asegurarse. Y además ahora tiene esta IA, tiene a Pablo virtual. Y el público también lo usa, y al público, perdón si hay ruido, que están acá los chicos de, no sé si se escucha, pero hay un botecito limpiando. Bueno, está todo lo que las personas están escuchando, y también los está invitando y dándoles una primera aproximación de dónde estaría el conflicto, y le dice, mira, pero anda a consulta. Entonces, está pulsando la bioexistencia, está pulsando a los consultores. Encontramos una herramienta súper poderosa para pulsarlos, porque increíblemente las personas que no entienden de dónde viene el problema que tienen en su realidad o en su físico, no se dan cuenta que ese problema tiene siglos gestándose. Entonces le parece que 20 consultas, 24 consultas es mucho. Y entonces la IA también los acompaña en ese proceso y dice, no, es que mirá, vos tenés que ver esto. Y notamos que hay muchas personas que te están contestando, ok, gracias, voy a ir a consulta, ahora entiendo, ¿no? O sea, también está cumpliendo ese rol de acercarle a las personas la información para que lo haga. Y este año, como respuesta sobre esta pregunta en general, es el año del afianzamiento de todas las cosas que se le brindan a un consultor, porque entre los encuentros de mar, que vos ya participaste, Sí. los grupos, el campus, el PAC, este día estuvimos haciendo siempre estamos haciendo estadísticas y ese tipo de cosas, análisis de cómo andan los consultores, y que notamos un aumento enorme en la cantidad de consultas que están atendiendo, las fichas que me mandan y que mandan para verificar sus consultas. Pudimos ver que los consultores que están en el PAC son los que tienen el mayor retorno por consulta económicamente, y Claro. que eso está dando resultados porque estamos trabajando con ellos internamente su economía. El siguiente, el que viene la semana que viene, es la economía del consultor. Cada 4 encuentros trabajamos la economía del consultor. Es decir, todo está ocurriendo, pero lo más maravilloso que estamos viendo es que lo que más se está estableciendo, entendiendo, está permeando es, ok, pero nadie va a venir a hacerlo por mí. Acá un Monopuente me da todos estos espacios, pero si yo no hago mi movimiento, si yo no busco pertenecer a la manada más proactiva, si yo no trabajo en mí y me meto en esas reuniones donde están los que trabajan en sí, como te decía, ¿no? Nos juntamos los que hacemos startups y encontramos que lo que pasa ahí es enorme. Bueno, estos consultores, lo que pasa ahí es tan grandioso que este año, con estos encuentros, más uno que se hizo ahora en Europa, se hace el encuentro en Costa Dorada, en la zona de Barcelona, más la IA, más todo lo que está surgiendo, más las nuevas certificaciones, que ahora, como te digo, si viene cáncer, después vienen aparato digestivo, unido un poco al sistema nervioso, después vamos a ver otras cosas también. El avance de los consultores es permanente. Este año quiero llevar muy fuerte el mensaje al mundo, que en realidad ya está sucediendo. Como conté el otro día, me encuentro con canales de YouTube, con personas que hablan de la bioexistencia de Pablo Almazán desde otros países, y como que ya permeó esto y anda por otros lados, ¿no? Es enorme lo que va pasándonos, y bueno, lo que queremos hacer es este año contarle al mundo así, con toda la fuerza, que acá están los consultores que cambian el mundo, ¿no? Son 4.600. Ayer me contaban de un chico que hay en Argentina que dice, es la corriente más grande de Argentina porque son 20 consultores, y yo decía, bueno, pero está bien que lo crea, está bueno que lo crea y que siga. Me decían, ¿te parece, Pablo? Y le digo, me parece maravilloso que él lo crea, y si no lo cree, bueno, y lo dice porque ya, en consecuencia, encontrará lo que va a encontrar, pero digo, a mí me parece genial, pero el hecho de que seamos 4.600 consultores, vamos a ir rumbo a los 5.000 este año. Otra cosa muy importante, esta semana, si llego, creo que llego porque lo tengo en mi calendario y no suelo fallarme, ya termino de hacer la verificación de los videos de la apertura BEC online, así que ahora todo el Camino Humano Puente va a estar online, todo el Camino Puente va a estar online para que la gente lo pueda hacer de modo asincrónico.
cada uno en su horario, cada uno en sus días, lo puede volver a ver, lo puede repetir una y otra vez. Notamos que las personas que lo están haciendo en modo asincrónico, porque ya pueden hacer la apertura DBE, Sí. vienen súper preparados. Los comunicadores que los atendieron el sexto día quedaron asombrados del nivel que tienen las personas que lo hacen en modo asincrónico, es decir, en video. Así que también nosotros aceptando y modificando nuestros propios paradigmas, ¿no? Esto de no, yo tengo que estar ahí. No, la verdad es que cuando lo hacen en modo asincrónico, aprovechan otras cosas que les vienen muy bien, y eso fue lo que nos definió a apurar la apertura BEC y que esté ya disponible. Ahora creo que dentro de 20 días la gente ya tiene la apertura BEC para hacerla en modo online asincrónico y después participar de un día de prácticas y todo eso que lo van a hacer con un comunicador guía. Estamos felices con eso. Es un año muy, muy importante para Humano Puente en cuanto a la divulgación de sus consultores. Ese cartel en la ruta, ¿no?, que todos andan difundiendo, habla de, bueno, ¿qué nos propusimos para este año? Difundir y seguir difundiendo a los consultores en todo el mundo, que la gente sepa, y sobre todo que hay consultores que se preparan permanentemente, que están trabajando en ello, que cada 15 días tenemos clases, o si están en los dos campus, 4 veces por mes tenemos clases. A veces nos encontramos 2 días seguidos porque estamos profundizando y nos pulimos. Y es el año de eso, es el año de, bueno, preparamos a los consultores y al mundo le contamos los consultores que hay acá, ¿no? Preparamos a los consultores y al mundo le contamos. Tenemos que formar parte de un circuito que, con los consultores que se suben, porque la verdad es esa, ¿no? Como la naturaleza y el que se tira al agua o no se tira, con los consultores que se suben, generar este círculo proactivo y este ciclo virtuoso que se produce para potenciar a todo el equipo. También están los embajadores están dando charlas para las personas que no conocen Humano Puente y se quieren introducir. Lo que está pasando es, la verdad que enorme, enorme. Hace poco se incorporó Adrián Leiva como embajador. Ahora hay una o dos personas más que probablemente se incorporen como embajadores. Estamos realmente muy, muy, muy expansivos y confirmando que el sentido es ese, nunca quedarnos quietos, nunca quedarnos quietos. Entonces, el, el mensaje, la conclusión que saco yo, después cada uno ve si resuena, se suma, es el de, este es el año de afianzate como consultor, afianzate para el crecimiento que viene a nivel mundial en tecnología y que sin duda se va a ver reflejado en Humano Puente. Afianzate como, hay un libro que habla del bambú chino, ¿no? De cómo el bambú chino se expande por debajo de la tierra, a veces. 7 años. Claro. Y después en el lapso de días, semanas, crece hacia arriba de manera increíble. Pero hizo su trabajo adentro, ¿no? Muy bueno eso, muy bueno. Así Entonces, es, Guille, eso es. este año afianzate. Afianzate. Afianzarse y además lo que nos pasó es que hace poquito, lo repetí bastante esto, ¿no? Ya, pero está la alegría, porque es algo logrado en conjunto entre consultores, Humano Puente, que somos todo una sola manada, un solo portal para los que quieran acercarse, es el hecho de haber descubierto que con todas estas acciones de acompañamiento a los que llegan, logramos quintuplicar o hasta 10 veces multiplicar la cantidad de personas que pasan por acá y ejercen, comparándolo con las personas que estudian coach y ejercen, las que estudian counselor y ejercen. Acá el resultado es 10 veces más alto, ¿okay? Superior al 50% entre los que lo hacen de manera mixta o manera exclusiva, contra lo que se ve en ese 5%, 3 al 8%, en algunos casos 3 al 5%, que es el porcentaje de personas que terminan ejerciendo un montón de prácticas, un montón de carreras, que realmente lo que nos confirma eso es que tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, es decir, vamos por acá, vamos a seguir acompañando a los consultores de esta manera, porque el resultado está a la vista. Es todo un tema ser una institución que no sea solamente un canal de paso, un túnel por el que entras por un lado y salís por el otro, ¿no? Nos requirió de una responsabilidad mayor, de un compromiso mayor, de más horas
más trabajo, digamos, en el Esa buen sentido, constancia, ¿no? para poder proveer eso. Pero tuvimos la devolución y la confirmación y el placer de ver que a las personas que estamos acompañando y que por fin encontraron un lugar donde no necesariamente pasan y no hay nadie más que los acompañe, los que se quedaron y trabajan, de ahí emerge una enorme cantidad de consultores que, bueno, nada, hoy tienen una vida maravillosa viviendo de esto, de manera total o de manera parcial, algunos lo hacen part-time, pero les da mucho placer en la vida también, ¿no? Y como digo, nosotros amamos lo que hacemos, amamos lo que hacemos y muchos pueden además hacer de eso su medio de vida en todo sentido, ¿no? Alimentar a su familia o vivir ellos, ser nómadas digitales, atender a personas de todo el mundo. Bueno, todo eso requirió y requiere de muchas reuniones, de calendarios llenos, ¿no? Pero de mucho placer. Estamos muy felices con lo que estamos logrando. Me Muy parece felices. que sin duda este crecimiento es consecuencia del dinamismo de Humano Puente, haciendo la analogía con el dinamismo del bienestar y el dinamismo de la naturaleza. No se hubiera quedado tanta gente si no fuera dinámico, Sí, es si no fuera impresionante. creciendo. Por eso en otras corrientes haces el curso o la capacitación y por ahí se acabó. Entonces, ¿por qué te vas a Sí, quedar ahí? Si no hay una constancia, no hay un sí, crecimiento. que está bien, ¿eh? Aclaro que no, por lo menos no estamos criticando, o sea, está bien lo que cada uno hace, simplemente acá entendimos que era mejor acompañar, ¿por qué? Porque vimos que la bioexistencia es mucho más exigente en lo interior. La bioexistencia no es que yo te voy a enseñar, mira, las cervicales están relacionadas con dolores no expresados, relacionados con la autoridad y según cuál sea la cervical, la expresión y eso. No, la bioexistencia te invita tanto a hacer un cambio profundo adentro tuyo que si solamente te brindo esa apertura o el conocimiento y te largo, vos vas a salir contento y esa corteza cerebral te va a volver al lugar donde estabas y no lo vas a cazar. La bioexistencia nos obligó un poco, dada la profundidad de la propuesta, a decir, che, una vez que hacen la apertura hay que acompañarlos. Hasta que le agarren el ritmo, ¿no? Y entiendan y vean lo que les va pasando en la vida, ¿no? Y los que se permiten eso, las puertas están abiertas para entrar y para salir, y los que se permiten eso son los que ven el cambio. Pero creo que no es que otra corriente lo haga mal ni nada de eso, simplemente que acá el cambio es mayor, pero la autoexigencia es mayor y el acompañamiento tiene que ser mayor. Es eso, nada más. Porque te modifica toda la vida para bien, te la vuelve Sí, hermosa, te la vuelve abundante, con salud, felicidad y paz. Pero te requiere hasta que uno se saca, ¿no? Hasta que uno se desintoxica de creencias y entra en una matriz proactiva y después vos te das cuenta que era toda una cuestión de cómo estabas alineado, era verdad esto de en qué canal energético estás, pero acá lo vemos desde qué estoy creando, ¿no? ¿Qué estoy creando? Es adentro donde está distorsionado el programa creador. Cuando el programa creador se alinea, ¡boom! Ahí va, se terminó lo de el secreto, yo no atraigo, yo creo, que es claro. mucho más fuerte, mucho más poderoso el crear que tener que atraer. Lo creo, soy creador, voy a crear una vida como quiero, que me haga caso la realidad, que me obedezca la realidad. Me hace más responsable. Uf, te Me hace hace, responsable de todo. Y no culpable, te hace responsable. Tal cual, tal cual. Te da una posibilidad inmensa, te pone en un rol activo. Cuando sos no sé, yo soy el responsable de mis hijos. ¿Qué tengo que hacer? Moverme. Yo soy el responsable de brindar todas las puertas para que quiera entrar, entre en Humano Puente. ¿Qué tengo que hacer? Moverme. Yo soy el responsable de lo que voy a hacer el año que viene, del Ernex, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Me tengo que mover. Reuniones, ponerse ahí, imaginar, visualizar, vislumbrar el futuro educativo. Soy el responsable de un libro, soy el responsable de todo eso. Vas a ver que cada vez que digo responsable, estoy diciendo, me tengo que poner a hacer, ¿no? sí, y hacer de manera óptima, cada vez más Lo óptima. más óptimo posible, sí, 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 perfecto lo que decís, perfecto lo que decís. Tratar de hacer de la manera más óptima posible. Una belleza, sí, así es, amigo, así bueno, es.
Qué lindo vivo, Pablo, gracias. Fue, Sí, un honor, Guille, un honor. Y te veo a vos muy avanzado, moviéndote un montón, haciendo muchos movimientos en tu sí, vida, recogiendo ya unos cuantos premios que te mereces, ¿eh? sí, Y sí, la sí. verdad que me gustaría que la gente te conozca, ¿eh? Vos sos Guillermo Pavón, sos consultor certificado, sos un tipo que, bueno, atiende y que practica mucho la existencia y que estás en estos grupos de trabajo permanente. Y la verdad que para mí es un honor lo que estás haciendo y todos los que te quieran ubicar te pueden encontrar acá en este Instagram como, ¿cómo es? ¿Guille Pavón o Guillermo Pavón? Sí, soy guión bajo Guillermo Pavón. Soy guión bajo Guillermo Pavón, ahí lo pueden contactar. Hermoso ser, como pueden ver, a quien le agradezco estar pulsando la bioexistencia y que estés trabajando en vos como lo estás haciendo, dije. ¿Eh? Yo te agradezco a vos, Gracias. Pablo. Yo te agradezco No, a vos. gracias. Es Es un honor. maravilloso esto que hacemos. Sí, Y sí. por eso estoy en este barco, porque si me optimizo todo el tiempo y el barco no se optimizara, es natural, es naturaleza. Vos mañana tenés que ser mejor que el Guille Pavón de hoy, nada más. Exacto, No hay otro. No hay exacto. otro. Y cuando se hace así es ilimitado eso. No terminás más. Es una belleza y no te comparás. Te comparás con vos. Totalmente. El Te comparás bienestar, con vos, pero después ¿qué pasó? Decís, wow, estoy mejor que ayer. claro, el bienestar se vuelve ilimitado, porque estás mejor y pasado mañana te das cuenta de que estás mejor. Entonces decís, cada vez que yo me meto a mí, el bienestar se mueve un poquito más y es más grande que el que tenía ayer. Eh, Absolutamente. Es fantástico. Bueno, Pablo, Dice, etiquetame como colaborador. perfecto, dale, Nada más, porque a veces si te quitan en dos lugares ya se anula, ¿viste? dale. Te Solo, pongo solo como como colaborador. colaborador y Y, ahí queda. y ahí lo subimos. Gracias, amigo querido. Gracias a vos, amigo. Abrazo a todos los que estuvieron ahí. Gracias, Dale. gracias. Nos vemos pronto y gracias a todos también. Gracias, Guille, querido. Abrazo a todos. Chau, abrazo.